Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio. Principios básicos. Estamos con el tema general, fundamentos básicos de doctrina. Lo que nos está ayudando a nosotros es precisamente estos principios que nos ayudan. Vamos a ver la segunda parte de este tema, porque cuando hablamos de sufrimiento no es algo, cuando hablamos de sufrimiento, no es algo grato, no son acontecimientos que pueda uno pues recordar, porque sabemos que son momentos difíciles en cuanto hemos nosotros pasado, y muchas de las veces pues mejor preferimos pasarlos por alto. Y el hecho de que pues no queramos recordarlos no es que no valga la pena o que no nos importe. Simplemente pues sabemos que es algo que no trae algún beneficio, sino que nos trae sufrimiento y por eso mejor dejamos a un lado. Normalmente esa es la reacción que cuando hablamos de sufrimiento, pues es como la defensa que tenemos ante situaciones que nos trajeron dolor, que nos trajeron angustia. Pero también es importante que entendamos un poquito más, lo más que se pueda del sufrimiento. Porque aun cuando pueda traer tristeza a nuestras vidas, angustia, dolor, necesitamos entenderlo para saber y poder de alguna manera pues combatirlo de la mejor manera. Y no solo nosotros sufrimos, el mundo en el que vivimos está rodeado de dolor, angustia, porque no hay esperanza. Una esperanza que nosotros manejamos, tenemos, apreciamos y aún así sufrimos y nos duele ahora con mayor razón aquellas personas que no tienen la misma esperanza que nosotros. Sabemos que nuestro destino final no es lo mismo que el mundo piensa. Sus angustias, sus pesares, no es lo mismo porque ellos no tienen una esperanza al final de todo, no tienen alguien en que sostenerse. No tienen esa esperanza común que nosotros tenemos. Por eso es importante que nosotros vayamos entendiendo sobre todo la naturaleza del sufrimiento. Vamos a ver 9 cosas que forman o en general nos van a ayudar a nosotros a entender la naturaleza del sufrimiento. Y una de las cosas o la primera que vamos a estar considerando es que el sufrimiento pues es doloroso. El sufrimiento es duro, nunca es fácil o sencillo sobrellevarlo. Y no importa cuánto sepamos del sufrimiento o que también podamos nosotros aplicar los principios en nuestra vida, siempre va a ser doloroso. Por eso, de alguna manera, el apóstol Pedro mencionaba, y él decía en la primera carta, el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 6, él decía, en lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, cuando el apóstol Pedro usa esta palabra de aflicción, usa una palabra griega, lupeo, que dice entonces es una palabra que causa dolor, tristeza, amargura, es lo que significa, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Estas pruebas que pasan, esta aflicción que llegamos a tener, causan dolor, traen tristeza, traen amargura al corazón. Ya lo veíamos nosotros que el Señor mismo pues nos lo mostró y nos lo dijo ahí en Juan capítulo 16, verso 33. El Señor mismo dijo, estas cosas os escribo y yo les he hablado y de alguna manera todo lo que yo les voy diciendo es para que tengan paz. ¿Por qué? Pues porque en el mundo van a tener aflicciones, pero por eso decía el Señor, aquí estoy, aquí es para que ustedes puedan confiar en mí.
De modo que yo he vencido. Entonces tienen la seguridad y la certeza de que si ustedes vienen a mí, pues yo les voy a poder ayudar. Parte de la naturaleza del sufrimiento también es que el sufrimiento es confuso. Número 2, el sufrimiento es algo misterioso. Podemos nosotros conocer algunas de las razones teológicas del sufrimiento de las Escrituras, pero cuando llega, cuando nos pega en la vida, pues nos hace sentir mal, a veces hasta tristes, angustiados o miserables. Por eso, de alguna manera, como seres humanos, por eso vienen esas preguntas: ¿por qué ahora? ¿Por qué yo? O a veces hasta así nos atrevemos a pensar: ¿qué está haciendo Dios? Pero una de las cosas que necesitamos ir entendiendo, aun cuando el sufrimiento pueda ser confuso, es que el sufrimiento tiene dos direcciones. Uno, o nos derrumba, o dos, puede estar diseñado para fortalecer nuestra confianza en el Todopoderoso. Así es que ahí es donde radica la sabiduría que nosotros podemos imprimir y no dejarnos confundir por el dolor. Y esto nos puede pasar a cada uno. Hasta el más fuerte puede caer. Podríamos hablar, por ejemplo, de Sansón, el hombre que de alguna manera pues ha sido considerado y ha sido puesto en la Escritura como uno de los hombres más fuertes que ha existido. Pero aún así sufrió a manos de los filisteos como un animal de carga que fue puesto para molino. Podremos también hablar del apóstol Pablo, quien llevaba en sí mismo, él le decía así, un mensajero de Satanás, como él le decía. Y para el apóstol Pablo, él era confuso el dolor, el sufrimiento que él tenía, y pues él mismo dijo, ¿no? Él rogó que se lo quitaran, no quería ese sufrimiento, pero ese sufrimiento lo hizo madurar. Cuando nosotros leemos sus palabras, ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versos 8 y 9, el apóstol por eso él dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces podemos ver, él no entendía por qué, para qué, hasta que entonces ya cuando el Señor habla con él, hasta entonces como que pues le cae el 20. Él dice en el verso 9, y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces ahora sí, ya no es tan confuso. Sí está el dolor, sí sufre, pero entonces por eso el apóstol ya dice: por tanto, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces sí es confuso, pero vamos entendiéndolo. También otra parte de la naturaleza del sufrimiento, número 3, el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento puede traer un propósito. A pesar de lo triste, lo complicado, lo difícil que pueda parecer, aun cuando en verdad, pues sí nos hacen sentir débiles, nos hace sentir vulnerables, nos hacen sentir que pues no podemos, que no somos capaces. Pero si sabemos sobrellevarlo, su principal propósito será la formación de un carácter que se parezca o que sea similar al de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. El apóstol Pablo por eso decía en cuanto a este propósito o parte de la naturaleza del sufrimiento que tiene un propósito, por eso él dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces ya tiene un propósito, sí, todas las cosas están englobadas, las buenas, pero también ahí están las malas, las que nos hacen ver débiles, vulnerables, tristes. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Por eso dice, viendo el propósito, dice el apóstol Pablo, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Parte de la naturaleza del sufrimiento, número 4, es que nos pone a prueba. Y aquí nos ayuda el escritor Santiago. Él decía, ahí en Santiago capítulo 1, verso 2, él decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Y es ahí donde a veces uno piensa, ¿cómo voy a estar gozoso cuando estoy sufriendo? Cuando Santiago escribe pruebas, la palabra griega peirasmos, y es aquella acción o que nosotros estamos teniendo, aquella prueba que nos examina, que verifica el carácter o nuestra integridad. Por eso, de alguna manera, Santiago nos mostraba y nos decía, el sufrimiento, las pruebas que nosotros pasamos, es aquello que prueba nuestro carácter, nuestra integridad delante de Dios. ¿Cómo está nuestra fe? Por eso Santiago nos exhorta y nos anima a que aun cuando haya sufrimiento en nuestras vidas, tal vez nuestra fidelidad a Dios esté siendo probada. Y por eso nos anima a resistir ese momento que de alguna manera pues no es tan grato, pero que al final pues sabemos que seremos recompensados. Por eso les digo, el mundo no tiene una esperanza. Nosotros sí sabemos que nuestro Señor está pendiente aun cuando sufrimos en este mundo. Otra de las cosas por las cuales la naturaleza del sufrimiento nos puede ayudar a nosotros es que el sufrimiento es un proceso, porque toma tiempo. Sabemos que todo pensamiento, toda idea tiene ese proceso y también el sufrimiento. El resultado que Dios quiere lograr a veces en las adversidades requiere tiempo. Y entonces debe haber esa perseverancia. El apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5. El apóstol Pablo decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, y eso es lo interesante, porque se supone que nosotros sabemos, pero cuando estamos en la tribulación se nos nubla. A veces no hay ese proceso de estar pensando, ¿qué puedo sacar de este problema, de esta situación? ¿En qué puedo crecer? Es muy difícil. Por eso necesitamos nosotros estar creciendo, madurando en ese, para que cuando estamos en las pruebas, en las tribulaciones, pues dice el apóstol Pablo, sabemos que las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia produce en nosotros esa prueba y la prueba produce esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y no solo el apóstol Pablo nos habla de esto, sino que también Santiago. Ahí en el capítulo 1, versos 3 y 4, decía a Santiago, para que podamos entender un poquito más cómo el sufrimiento es un proceso en nuestra vida. Él decía, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga, dice, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, sí es un proceso y duele. Y no es algo que queramos, pero ahí está. Entonces, no hay más. Hay dos caminos, o somos derribados y nos quedamos ahí en la lona, o nos levantamos y le vemos el lado amable. ¿Qué podemos hacer con esta prueba, situación, sufrimiento, angustia que estamos pasando?
Otra de las cosas, parte de la naturaleza del sufrimiento es que es purificador. No importa la razón, ya fuera por disciplina por parte de Dios o por algún pecado que nosotros hayamos cometido. Lo cierto es que el sufrimiento nos ayuda a purificar nuestra alma. Y quiero que entendamos que cuando pasamos por la prueba y si estamos bien asidos de Dios, es lo que nos va a ayudar. Si no está Dios en nuestro corazón, vamos a actuar como el mundo. Vamos a buscar culpables, vamos a tratar de solucionarlo a la manera que el mundo, y nunca va a haber un cambio, nunca va a haber una purificación en nuestro corazón, en nuestra alma. Porque sabemos que el sufrimiento, si nos ayuda a purificar, también nos va a ayudar a nosotros mostrándonos nuestros errores o nuestras equivocaciones. Sabemos que no somos perfectos. Y precisamente por eso nos estamos esforzando. Decía el apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 14. Él decía, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, decía él, sino que dice, prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero dice, una cosa hago. Entonces, es lo que nos muestra el apóstol Pablo. No es que estoy batallando, estoy sufriendo, pero una cosa hago. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, dice, a lo que está adelante. Entonces prosigo a la meta. Tenemos un objetivo, tenemos un propósito en la vida. Entonces voy hacia allá, al premio del supremo llamamiento, dice, de Dios en Cristo Jesús. Por eso las aflicciones, los problemas, el sufrimiento nos ayudan a nosotros a darnos cuenta de que hicimos mal, en qué nos equivocamos, si es que tenemos esa conciencia de verlo. La naturaleza también del sufrimiento es una oportunidad, porque nos da esa oportunidad de volver a voltear al cielo, de volver a voltear a Dios. Porque nuestra transformación, nuestro testimonio, nuestro ministerio, nuestras acciones, todo le va a decir a la gente quiénes somos, a quién le pertenecemos, porque pues es fácil decir, soy cristiano, voy a la iglesia, pero qué difícil es mostrarlo, y más cuando sufrimos. Quiero que vean cómo el Señor tomó esa oportunidad aún en el sufrimiento. Ahí en Marcos capítulo 14, versos del 34 al 36, él mismo da ese testimonio, el Señor, y él decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. Les decía a sus discípulos, quedaos aquí y velad. Y entonces dice la escritura, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y mucha gente pues piensa, está orando para no subir a la cruz. No, ese es un error. El Señor no estaba orando porque le fuera quitada ese momento de subir a la cruz. El Señor sabía que iba a subir y él quería subir. Estaba sufriendo, sí, y por eso en ese momento él estaba físicamente muriendo. Lo que él está diciendo es, quiero llegar, pero quítame este impedimento porque estoy muriendo. Físicamente el Señor estaba muriendo. Y el Señor por eso ora. La angustia que sentía era tanta que él sentía que ya no llegaba
a la cruz. Y el verso 36, por eso dice, él clamaba, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. En el sufrimiento, en la angustia, él tuvo la oportunidad de mostrar o de glorificar a Dios. Es difícil. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos, lo primero que pensamos pues es en nosotros, en quitar esa angustia, esa tristeza, eso que me está estorbando para estar contento. Y el Señor, pues, aún en la angustia, por eso Él dice, aparta de mí esta copa, mas dice, no como yo lo quiero, sino lo que tú digas, lo que tú decidas. El Señor glorificó a nuestro Dios en medio del sufrimiento. Es algo que requiere fidelidad a Dios, amor a Dios. Tal vez nosotros podamos decir ahorita, sí, soy fiel a Dios. No estamos tal vez sufriendo, pero cuando estamos sufriendo, ahí es donde se prueba verdaderamente esa fidelidad, ese amor a Dios. Y es parte de la naturaleza del sufrimiento. Otra de las cosas, número 8, el sufrimiento requiere de nuestra cooperación. Porque el sufrimiento requiere de la respuesta adecuada si queremos que los propósitos de Dios para nosotros sucedan. ¿Por qué? Porque todos nosotros queremos el producto, pero no queremos el proceso. Si yo les dijera ahorita, ¿quién quiere 500 pesos? ¿Alguien quiere 500 pesos? ¿Nadie? ¿No? ¿Se los quedo yo? Pero necesito que me ayuden a lavar trastes, barrer la casa, sacudir muebles. El porche también necesita un poquito porque vamos a adornar y todo. A planchar algo de ropa. ¿Qué más, hija? Podemos poner. Cocinar. Y entonces así como que ya uno, pues, ya lo pensamos 2 veces, ¿no? Ya no suena tan atractivo como cuando nada más decimos quién quiere. Pues, cuando tenemos que hacer algo, cuando implica acción o esfuerzo, como que ya lo pensamos 2 veces. Es por eso que debemos entender que no podemos tener el uno sin el otro. El apóstol Pablo decía ahí en Hechos, capítulo 9, verso 15, el Señor decía cuando confrontó al apóstol Pablo ahí en Samaria y dando el testimonio al el apóstol Pablo en ese momento, Saulo, y le decía el Señor a Ananías. Ananías no quería ir porque sabía quién era Saulo y su reputación, pues ya todo mundo conocía que él estaba persiguiendo a los cristianos. Así es que el Señor, dando este testimonio acerca de Saulo, le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Se fija el testimonio diciendo el Señor, Él es un instrumento. Sí, Él me va a servir para llevar mi nombre ante la presencia de gentiles, reyes, de los personajes tal vez más importantes. Él lo va a hacer. Suena bien. Era un privilegio. El apóstol iba a ser el heraldo de Cristo. Qué gran honor iba a estar recibiendo a este hombre que había estado persiguiendo a la iglesia, los había estado matando, los había estado encarcelando y ahora se le daba la oportunidad para luchar por esa causa, pero no iba a ser gratis. El Señor dice ahí en el verso 16, porque yo le mostraré
cuánto les es necesario padecer por mi nombre. No iba a ser sencillo. Y el apóstol Pablo lo entendía y para él no fue sencillo. Pero aún así estuvo dispuesto a hacerlo. Sabía que el sufrimiento iba a llegar y quería cooperar para aumentar, para que la obra siguiera. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos, no sé. Y también el sufrimiento es inevitable. La pregunta que debemos hacernos no es si vamos a tener pruebas en la vida. Más bien debe ser cómo responderemos a las pruebas de la vida. Y eso puede ser más sabio de nuestra parte. Por eso el apóstol Pablo decía ahí en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 3, el verso 3, decía el apóstol Pablo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Sabemos que vamos a sufrir, sabemos que que van a llegar, porque lo hemos visto. Estamos viviendo en un mundo de pecado, porque nosotros no nos conformamos como a este mundo, no pensamos igual que el mundo, entonces por eso pueden llegar las tribulaciones a nuestra vida. El apóstol Pedro también comparte esta misma opinión y él escribe en el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 19, y él dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dice entonces, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Se fija el punto del apóstol Pedro? Por eso él dice, los que padecen, entonces encomienden su corazón, encomienden la causa al Señor. Quiero que vean cómo el apóstol Pedro entiende que todos vamos a sufrir, que es parte de nuestro proceso, es inevitable. Y no nos están diciendo, pues rueguen al Señor para que no sufran, sino que nos dice, pues rueguen para que ustedes sean o fortalecidos o que los ayude el Señor, pero hagan, dice, hagan el bien. El propósito principal de Dios para nuestras vidas es que podamos ser conforme a la imagen de Cristo. Y que como parte de su plan, de alguna manera, pues Él permite el sufrimiento para nuestro desarrollo espiritual. Así es que si queremos resistir el sufrimiento y las pruebas que llegan, debemos de entender y creer en los propósitos y razones del sufrimiento y cómo se relacionan con el propósito principal. Por eso es importante que veamos los propósitos y razones del sufrimiento. Una de las cosas, cuando nosotros entendemos o vamos viendo que el sufrimiento tiene un propósito, entonces como que ya nos es más fácil a nosotros enfrentarlo. Por eso una de las cosas o de los propósitos es que sufrimos como testigos o testimonio. El apóstol Pablo decía, ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 8, del 8 al 10. El apóstol decía, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, dice, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Dice, mas la palabra no está presa. Esa era
parte de la vida del apóstol Pablo y no está renegando, sino al contrario, él dice, acuérdate del Señor, él padeció, nosotros también estamos padeciendo. Pero una de las cosas a las cuales llega del por qué él no renuncia o entiende de que sufrimos porque somos puestos para testimonio o somos testigos de lo que es Dios y lo que puede hacer en nuestra vida. Por eso dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Cuando nosotros enfrentamos el sufrimiento con gozo y estabilidad, nosotros nos convertimos en un testimonio del poder y la vida de Cristo que nosotros mismos aclamamos. El sufrimiento nos provee de oportunidades claves para que podamos nosotros manifestar a través de el sufrimiento el poder de Dios. Y por eso para nosotros provee de oportunidades que nosotros podemos aprovechar primero para glorificar a Dios ante el mundo. Por eso el apóstol Pedro, él decía en la primera carta, en el capítulo 4, verso 16, pero si alguno padece como cristiano, él dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se fija cómo nosotros podemos ser testimonio ante la gente cuando padecemos? Podemos entonces tener esa oportunidad de glorificar a Dios ante el mundo. O también podemos nosotros manifestar el poder de Dios a otros. Por eso en este ejemplo que nuestro Señor nos puso, cuando la gente le preguntaba o sus discípulos le dijeron, ¿quién pecó, él o sus padres, para que él naciera así, ciego? Y el Señor le dice, no es que pecó ni sus padres, ahí en Juan capítulo 9, verso 3, sino para que la obra de Dios se manifestase en él. Y para que entonces él pudiera ser testimonio ante la gente del poder de Dios. Son parte de los propósitos que tenemos o que vamos entendiendo acerca del sufrimiento. Otro de los propósitos es que sufrimos para desarrollar nuestra capacidad de poder ayudar a los demás. Hay un dicho que se dice, el que olvida la historia está condenado a repetirla. Cuando nosotros sufrimos, cuando pasamos por situaciones adversas, adquirimos experiencia que nos ayuda para estar capacitados para volver a afrontar las mismas adversidades en el futuro y sobre todo para poder ayudar a nuestros hermanos cuando lleguen a pasar por las mismas situaciones, por las mismas adversidades que nosotros hemos pasado. Podemos decir, ahora sí, este problema yo lo pasé o lo solucioné así. Esto me ayudó a mí. Así yo lo afronté, así yo lo hice. Por eso leíamos ahorita lo que decía el apóstol Pablo en nuestra lectura, segunda a los Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. El apóstol Pablo por eso decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos, fíjese bien, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Otro de los propósitos
que nosotros tenemos o que de alguna manera a veces pasamos en la vida es que sufrimos precisamente para menguar nuestro orgullo. Es algo que tal vez a nosotros no nos gusta pensar, pero ciertamente a cada uno de nosotros nos va a ayudar. Y precisamente el apóstol Pablo es uno de los ejemplos con los cuales podemos nosotros compararnos y decir, pues realmente sí, para eso. Y él mismo lo entendió, él mismo se puso como ejemplo. Él mismo entendió que el sufrimiento que estaba teniendo, aunque en su momento pues no era algo sencillo, no era algo fácil, pero él mismo llega hasta ese punto, a ese grado, en donde él decía, para que no me exaltase en sobremanera. Decía el apóstol Pablo cuando él escribe, y él dice ahí en la segunda carta a los Corintios, le puse más. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7. Él entendiendo lo que está recibiendo, él entendiendo que lo que está pasando en su vida, aun cuando tal vez él no fuera, él no tuviera él no fuera digno. Por eso él habla de esa manera. Por eso él dice, pues, para que la grandeza no es mía, dice, la grandeza de las revelaciones que yo estoy teniendo, que me están siendo dadas, dice, no me eleven, no me exalten en demasía o demasiadamente. Por eso dice, me fue dado este aguijón en la carne. Un mensajero, como dice, de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo vio el aguijón en la carne como un instrumento permitido por Dios para ayudarlo a mantener ese espíritu de humildad, ese espíritu de dependencia en el Señor, por las revelaciones que eran especiales. Que él de alguna manera, pues él pudo, él decía, yo no sé, yo conozco a un hombre, no sé, en espíritu, en cuerpo, no lo sé, pero dice, llegó hasta el tercer cielo, hasta la presencia de Dios. Pero aún así, con todo eso, dice, también me dio un aguijón. ¿Para qué? Para que no me sienta especial, para que no me sienta el mejor, para que no pueda yo caer en ese orgullo de decir yo puedo, yo soy, yo. Parte también de la naturaleza o del propósito más bien del sufrimiento. El sufrimiento es una herramienta de enseñanza. Dios, de una forma amorosa, fiel, algunas veces usa el sufrimiento para desarrollar capacidades personales, para ayudarnos a madurar en nuestro caminar con Él. El apóstol el apóstol Pablo decía o escribía ahí en Hebreos capítulo 12, versos del 7 al 11. Él decía, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces dice, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban
y los venerábamos. ¿Por qué entonces dice, por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, dice, ciertamente que pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, dice, que ninguna disciplina a la verdad, al presente, parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A veces no es la disciplina que viene de parte de nuestro Dios. Por el pecado, por hacernos volver al camino correcto. El salmista decía, mientras callé, ahí en el Salmo capítulo 32, versos del 3 al 5, él decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir, dice, todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La disciplina también, o a veces el sufrimiento, como una herramienta de enseñanza, también nos ayuda como una herramienta de limpieza de nuestro corazón, para quitar esa suciedad que hay a veces en nuestra vida, debilidades, a veces pecados de ignorancia, actitudes, valores inmaduros. Porque la meta deseada es el aumento de ese fruto. Decía el Señor allá en Juan capítulo 15, verso 2, todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, él decía, pues entonces lo va a quitar. Pero todo aquel que lleva fruto, entonces, ¿qué dice? Lo va limpiando para que lleve entonces, dice, más fruto. Y también es una herramienta para que nosotros podamos crecer. Ha sido diseñado a veces parte del sufrimiento para hacernos dependientes del Señor, poner a prueba nuestra fidelidad, para que podamos usar nosotros las promesas que Él tiene. Decía el salmista, y lo veíamos la semana pasada, ahí en el Salmo 119, verso 71. Bueno, decía el salmista, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Es parte de el sufrimiento, es como una herramienta que nos ayuda a nosotros. Y sobre todo, una herramienta que nos ayuda a nosotros para poder aprender a obedecer. Porque se convierte en una prueba de nuestra lealtad. Y esto lo podemos ver reflejado precisamente en nuestro Señor. Decía el escritor a los Hebreos, ahí en el capítulo 5, verso 8, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Parte de lo que nosotros podemos ver, si un padre le pide a su hijo que haga algo que no le gusta, pues de alguna manera siempre hay una corrección. Si el padre le dice que haga algo que a él le gusta hacer, lo va a hacer con todo gusto. El pequeño no está aprendiendo a obedecer, porque está haciendo algo que le gusta, pero cuando se le implica o se le dice haz algo que no le gusta, es donde él va a aprender la obediencia. La obediencia a veces cuesta y es difícil,
Puede significar sacrificio, valor, disciplina, fe. Pero no importa la razón por la cual Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, en cuanto que el sufrimiento pueda revelar áreas de necesidad, debilidad, actitudes erróneas en nuestra vida. Y sobre todo el sufrimiento para cada uno de nosotros como propósito en la vida nos ayuda a depender continuamente de la gracia y el poder de Dios. El sufrimiento está diseñado para hacernos caminar por la habilidad, el poder y la provisión de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el sufrimiento ahí va a estar. Pero ¿dónde nos vamos a fortalecer? Eso va a depender de cada uno. Así es que para nosotros pensemos, en cuanto al sufrimiento, pensemos, ¿es un bien necesario o un mal indeseado? Y dependiendo de lo que nosotros respondamos, es como vamos a afrontar el sufrimiento. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar.